Y tengo que hacerlo yo porque digamos, Rodolfo no lo puede hacer desde su cuenta, ¿verdad? Tiene que ser en mi cuenta y en mi calendario, ¿verdad? Entonces, solo denme chance, yo trataré esta semana de ingresar sus correos, ¿verdad? Espero que luego de eso pues ya tengan acceso directo. Pero a eso se debe, vos, en realidad, este asunto digamos, de carácter técnico administrativo, ¿verdad? Los docentes no tendríamos por qué razón estar viendo temas que hay que darle acceso, que hay que ingresarlos a la plataforma, porque ese no es trabajo nuestro, ¿verdad? El trabajo nuestro es preparar las clases, estudiar, prepararnos nosotros, preparar las clases y dar las clases, ¿verdad? Pero en la facultad no entienden eso, ¿verdad? Entonces, se lavan las manos, evaden responsabilidad y nos echan encima esa responsabilidad a nosotros, ¿verdad? Porque es lo más fácil, ¿verdad? Es echarle encima a los docentes más carga, como que no importara o no fuera lo más importante preparar las clases, ¿verdad? Sino que lo más importante es lo técnico, ¿verdad? Entonces, he ahí pues precisamente que han evadido las personas responsables de la plataforma, ¿verdad? Y de manejar este tema de las clases en línea, han evadido su responsabilidad, ¿verdad? Es que la facultad, la universidad está de cabeza también, ¿verdad? Y prueba de ello es el hecho de que apoyan al sistema corrupto, ¿verdad? Del país. Entonces, ¿qué se puede esperar? Bueno, luego de mi corto saludo paso a lo siguiente, 2 puntos. Eh, el día anterior nos quedamos acá en este tema viendo lo relacionado con la ley de la contradicción. Habíamos visto la ley de la identidad, ¿verdad? Y pues estábamos viendo o empezando a ver la ley de la contradicción. Entonces dice que esta ley de la contradicción establece que nada puede ser y no ser, ¿verdad? O sea, aquella frase de, no sé quién la dijo, en realidad no recuerdo, si ustedes recuerdan, ustedes me dicen, ser o no ser, ¿verdad? To be or not to be, ¿verdad? No puede ser. Ah, gracias, Brandon, muy amable. No puede ser, ¿verdad? No puede ser a la vez. Ser y no ser, no puede ser juntos, ¿sí? Entonces digamos, la ley se llama ley de contradicción y no contradicción, y bueno, y establece que, bueno, eso se puede interpretar como que entre dos juicios no se puede aceptar la contradicción, ¿verdad? O sea, dos juicios, vamos a ver, bueno, esto era lo relacionado con la ley de la identidad. Entonces, como dice acá, ¿verdad? Dos juicios que se afirma, en uno se afirma algo del objeto del pensamiento y en el otro se afirma lo mismo del objeto del pensamiento, no pueden ser verdaderos a la vez. Entonces, vamos a ver si lo tengo. Sí, acá está, ¿verdad? Dos juicios en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento, A es B, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del objeto del pensamiento, A no es B, no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Siempre y cuando el carácter de B se afirme o se niegue acerca del pensamiento A, considerado en un mismo tiempo
y en una misma relación, ¿verdad? Bueno, ahí está, digamos, el enunciado de la ley de la contradicción. En otras palabras, la ley de la contradicción establece que nada puede ser y no ser, ¿verdad? O sea, este hombre es profesor de lógica y este hombre no es profesor de lógica, no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esa frase. Entonces, si dos juicios tienen determinadas formas lógicas y un mismo carácter de P se afirma y se niega acerca del objeto del pensamiento en el mismo sentido y en la misma relación con un mismo tiempo, no pueden ser verdaderos a la vez, cualquiera que sea su contenido concreto, ¿verdad? O sea, eso se refleja precisamente en la forma lógica del pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Entonces dice que para resolver este problema no basta el análisis de sus formas, ¿verdad? Por ejemplo, para determinar y para resolver el problema que nos plantea la ley de la contradicción, no es suficiente analizar las formas de los juicios en cuestión. Por ejemplo, todos los políticos son mentirosos y ningún político es mentiroso, ¿verdad? Eso, pues, digamos, en un juicio se está afirmando algo del objeto del pensamiento, ¿verdad? El objeto del pensamiento en este caso son los políticos. Y en el otro juicio se está negando lo mismo del objeto del pensamiento, ¿verdad? Del mismo objeto del pensamiento, que son los políticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es fácil determinarlo, ¿verdad? Porque por ejemplo, el primer juicio, todos los políticos son mentirosos, tiene un cuantificador universal, ¿verdad? Eso significa que incluye a la totalidad de los miembros que pertenecen a esa clase, ¿verdad? A la clase de los políticos que pertenecen a la clase de los mentirosos, ¿verdad? Pero en el segundo juicio, ningún político es mentiroso. También ¿cómo se llama? El cuantificador ningún es universal, ¿verdad? Pero en este caso, este cuantificador es negativo, ¿verdad? En el otro es afirmativo, en el anterior es afirmativo, en este es negativo, ¿verdad? Digamos, en este caso, pues es fácil determinar que ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, pero van a haber juicios en los que no es suficiente analizar la forma lógica, sino que va a ser necesario analizar el contenido concreto, ¿verdad? El contenido concreto de ese pensamiento. Lo veremos a continuación. Por ejemplo, este hombre es futbolista y este hombre no es futbolista. Hay muchos personajes, ¿verdad? Digamos, del fútbol, ¿verdad? Internacional y nacional, ¿verdad? Como yo sé que a ustedes les gusta el fútbol internacional, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de cualquier futbolista que ustedes se les ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir ¿quién se les ocurre, qué jugador quieren ustedes que pongamos como ejemplo. Mbappé, bueno, Mbappé, ¿verdad? Refiriéndonos a Mbappé, o Mbappé, como se diga su nombre, ¿verdad? Este futbolista, Mbappé, o este hombre, Mbappé, es futbolista. Y este hombre, Mbappé, no es futbolista, ¿verdad? En la actualidad, hoy, 1 de agosto de 2023, ambos juicios no pueden ser verdaderos. ¿Sí? Solo
solo uno puede ser verdadero, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes encuentran dos fotos, ¿verdad? Dos fotos de este jugador, estando, digamos, en su equipo y estando en la selección de su país, ¿verdad? Y se refieren a él y dicen, este hombre es futbolista, es verdadero, ¿sí? Pero si lo ven en otra foto, ¿verdad? En una foto, digamos, cuando tiene 10 años, ¿verdad? Y no era futbolista, y ustedes dicen, este hombre no es futbolista, entonces en ese caso pueden ser verdaderos ambos juicios, ¿sí? Pero porque se refieren a épocas distintas, ¿sí? Por eso dice ahí, este hombre es futbolista, puede ser verdadero si en el primer caso, ¿verdad? Dice, pueden ser al mismo tiempo verdaderos, si en el primer caso, ¿verdad? O sea, en este caso, si en este caso se refiere a una época, ¿sí? Por ejemplo, el Mbappé, ¿verdad? Ahora, 1 de agosto de 2023, ¿verdad? Y este hombre no es futbolista, digamos, dentro de 15 años, creo que 21 tiene este jugador, ¿verdad? Dentro de 15 años o dentro de 20 años, cuando tenga 41, ¿verdad? Este hombre no es futbolista, ¿verdad? En el segundo caso, se pueda referir a otra época, ¿verdad? O sea, dentro de 20 años, ¿sí? Entonces, ambos juicios pueden ser verdaderos al mismo tiempo, ¿sí? Que quede claro. El día de hoy, estos juicios, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? Pero ambos juicios pueden ser verdaderos a la vez si en el primer caso este hombre es futbolista, nos referimos a una época. Y en el segundo caso, este hombre no es futbolista, nos referimos a otra época, ¿verdad? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, por el momento sí, todo claro. ¿Está claro? Sí, licenciado. ¿No oigo? Sí, licenciado. Livni, Ana. Sí, Ahora Lic. solo Cristian contestó. Sí, licenciado. Bueno, Norma también. Bueno. Entonces, en los razonamientos deductivos, ¿verdad? Recuerdan ustedes que un razonamiento deductivo es un razonamiento en el que en el que la conclusión, ¿verdad? Se desprende o se deriva de las premisas, ¿verdad? Entonces, en los razonamientos deductivos, la ley de contradicción permite fundamentar la existencia de necesidad lógica en la inferencia de la conclusión. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando se trata de objetos que existen en la realidad, de la veracidad de un juicio afirmativo universal, siempre se puede deducir la veracidad de un juicio particular afirmativo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos todos los estudiantes son escolares, ¿verdad? Entonces, ese juicio es verdadero, ¿sí? Entonces, de ese juicio verdadero se puede inferir, ¿verdad? O se puede concluir, ¿sí? Digamos, aquí tenemos un juicio deductivo. Digamos, en este caso consta de dos juicios, ¿verdad? Yo les dije un juicio deductivo, disculpen, es una equivocación. Tenemos un razonamiento deductivo, ¿verdad? Que consta de dos juicios. Uno de ellos es premisa, que es el primero. Todos los estudiantes son escolares, ¿verdad? Y de ese juicio verdadero se desprende que algunos estudiantes son escolares, ¿verdad? O sea, si todos los estudiantes son escolares, entonces algunos estudiantes son escolares, ¿verdad?
Entonces, en este caso, tenemos que ambos juicios son verdaderos. ¿Por qué razón? Porque en este caso no existe contradicción, ¿sí? En este caso, ambos juicios no son contradictorios, ¿verdad? En el primero no se afirma algo acerca del objeto del pensamiento y en el segundo no se niega algo, lo contrario, ¿verdad? No se niega lo mismo del mismo objeto del pensamiento, ¿verdad? Sino que en el primero se afirma algo del objeto del pensamiento y en el segundo también se afirma algo del objeto del pensamiento, solo que en el segundo caso es particular, ¿verdad? Porque el cuantificador, en el primer caso, el cuantificador todos, ¿verdad?, es universal. Y en el segundo caso, el cuantificador algunos es particular. Pero ambos son parte de un juicio afirmativo, ¿sí? Entonces digamos, lo que decía en la lámina anterior, ¿verdad? En esta lámina, que para resolver el problema que nos plantea la ley de la contradicción, no basta el análisis de las formas de los juicios, sino que se debe recurrir al examen del contenido concreto de los juicios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos recurriendo no solo al análisis de la forma, ¿verdad?, de la forma lógica de cada juicio, o sea, de este juicio y de este otro juicio, ¿verdad?, sino que además estamos viendo su contenido concreto, ¿verdad? La forma lógica de estos dos juicios es, en el primer caso, todo S es P, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad?, la forma lógica de este juicio es todo S es P, ¿verdad? Y el pensamiento de contenido concreto es todos los estudiantes son escolares, ¿sí? En el segundo caso, la forma lógica de este juicio es algún S es P, ¿verdad? Esa es la forma lógica. Algún S es P. Y el pensamiento de contenido concreto es algunos estudiantes son escolares, ¿verdad? Entonces, vemos que ambos juicios son afirmativos, ¿verdad? Uno es universal y el otro es particular, ¿verdad? O sea, si vemos el contenido concreto de ese pensamiento, de ese pensamiento, o sea, de esos dos juicios, vemos que del juicio todos los estudiantes son escolares, se desprende o se puede obtener un juicio verdadero que diga algunos estudiantes son escolares, ¿sí? Bueno, entonces dice ahora, demostremos partiendo de lo contrario. Supongamos que no se da la necesidad lógica, es decir, que podemos obtener como conclusión un juicio contradictorio al inferido anteriormente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a regresar acá. En este caso, ¿verdad?, estos dos juicios pueden ser verdaderos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no hay contradicción, ¿sí? O sea, en uno se afirma algo y en el otro también se está afirmando lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay contradicción. Entonces ambos juicios pueden ser verdaderos, ¿sí? Pero en este caso que vamos a ver ahorita, dice, demostremos partiendo de lo contrario. Supongamos que no se da la necesidad lógica. Es decir, que podemos obtener como conclusión un juicio contradictorio al inferido anteriormente, ¿verdad? O sea, este es el juicio inferido anteriormente, ¿verdad? Todos los estudiantes son escolares, ¿verdad? Entonces, de ese juicio que es verdadero, ¿verdad?,
no se puede obtener un juicio verdadero que diga lo contrario, ¿verdad? Ningún estudiante es escolar. ¿Qué significa eso? Significa que de dos juicios en los que en uno se afirma algo del objeto del pensamiento y en el otro se niega lo mismo de ese mismo objeto del pensamiento, no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Entonces ahí observamos que esos dos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? De esos dos juicios, pues obviamente uno es el verdadero, el otro no, ¿verdad? Entonces, dice, es imposible obtener esta conclusión de una premisa verdadera que tenga por forma todos los S son P y ningún S es P, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque acá tenemos que el cuantificador, ¿verdad? Es universal y el juicio es afirmativo por el tiempo del verbo ser, ¿verdad? Entonces, inclusive el cuantificador todos, él mismo indica su carácter afirmativo, ¿verdad? No solamente su carácter universal, sino su carácter afirmativo también, ¿verdad? Mientras que en el otro, ¿verdad? Ningún es también un cuantificador universal, pero en este caso es negativo. Aquí, aunque el tiempo del verbo ser es afirmativo, ¿verdad? Se está negando, ¿verdad? Se está negando que ningún estudiante es escolar. Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? De dos juicios en los que en uno se afirma y en el otro se niega lo mismo del objeto del pensamiento, ambos no pueden ser verdaderos a la vez. Y de manera, digamos, simplificada, como dice acá, ¿verdad? Todos los juicios que tengan esta forma, ¿verdad? Todo, digamos, cuando tenemos la relación de dos juicios, ¿verdad? Que tienen estas formas. De estos, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Por eso dice ahí, es imposible obtener esta conclusión de una premisa verdadera que tenga por forma todos los S son P, ¿verdad? Entonces, si un juicio de forma todos los S son P es verdadero, no puede serlo ningún S es P, ¿verdad? Será por consiguiente, vamos a ver qué le pasa aquí a esto. Será por consiguiente verdadera su negación, ¿verdad? O sea, este juicio, ¿verdad? Algunos S son P. Es la negación de ningún S es P, ¿verdad? Por lo tanto, como dice ahí, si un juicio tiene forma todos los S son P, es verdadero, ¿verdad? Y por lo tanto no puede serlo ningún S es P, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, será verdadera la negación de este juicio. La negación de ningún S es P es algún S es P, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ambos juicios pueden ser verdaderos. Este y este, ¿verdad? Bueno. Entonces veamos acá, dice formas lógicas de la ley de la contradicción, ley de contradicción. Entonces, este río es afluente del Volga y este río no es afluente del Volga. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá en el primer juicio,
se está afirmando algo, ¿verdad? Se está afirmando que este río es afluente del Volga, ¿sí? Entonces, digamos que ese es verdadero. Pero en el otro se está negando lo mismo acerca del sujeto, ¿verdad? En el primero el sujeto es el río, ¿verdad? Entonces el sujeto es el río y el predicado es afluente del Volga, ¿verdad? Entonces en el primero se está afirmando que este río es afluente del Volga. Y en el segundo, el sujeto es nuevamente este río, ¿verdad? Pero el predicado, que sigue siendo afluente del Volga, ¿verdad? Está, digamos, se está negando. En ese juicio se está negando la propiedad que se encuentra en el predicado, ¿verdad? Acerca del sujeto, ¿sí? Entonces, de esos dos juicios, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? El otro juego de juicios dice: ningún virus filtrable posee estructura molecular, ¿verdad? Y todos los virus filtrables poseen estructura molecular. Bueno, sobre los virus filtrables y sobre la estructura molecular, pues no les voy a hablar porque pues sé lo mismo que de ingeniería atómica, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que nos interesa en este caso es que esos dos juicios tienen, al igual que en el ejemplo anterior, dos formas contrarias, ¿verdad? Por ejemplo, el primero tiene el cuantificador ningún y en el segundo el cuantificador todos, ¿verdad? O sea, de un juicio universal negativo no se puede obtener, digamos, un juicio verdadero universal afirmativo, ¿sí? Esa, digamos, sería la interpretación. Esa sería la conclusión. De un juicio negativo, de un juicio universal negativo, no podemos obtener como verdadero un juicio universal afirmativo, ¿sí? Entonces, acá, entonces en el caso anterior, ¿verdad? Ambos juicios, ¿verdad? Acá, a la luz de la ley de la contradicción, ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Lo mismo sucede con este caso. Ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez. Ahora, todos los pájaros son animales vertebrados y algunos pájaros no son animales vertebrados. Aquí, ojo con esto, porque si ustedes observan, ¿verdad? Tenemos en uno de los juicios el cuantificador todos, que es universal, ¿verdad? Es universal afirmativo, ¿verdad? Y en el segundo juicio tenemos también el cuantificador, en este caso es un cuantificador particular afirmativo, ¿verdad? Pero el juicio, el primero, es afirmativo no solo por el cuantificador, sino también por el tiempo del verbo ser, ¿verdad? Aquí está afirmando que todos los pájaros son animales vertebrados, ¿verdad? Mientras que en este segundo juicio, a pesar de que el cuantificador es particular afirmativo, el tiempo del verbo ser está negando que algunos pájaros no son, ¿verdad? Está negando que algunos pájaros son animales vertebrados. O sea, dice, algunos pájaros no son animales vertebrados, ¿verdad? Entonces aquí hay contradicción, ¿verdad? Hay contradicción y por lo tanto ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez,
Y por lo tanto, digamos, todos aquellos juicios que presenten esta forma lógica, ¿verdad? No pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? Entonces ustedes en este caso, ¿verdad? Yo diría que solo en el caso de estos juicios, ¿verdad? Donde uno es universal negativo y el otro es universal afirmativo, pues ahí la forma lógica nos indica de manera inmediata que no se puede obtener una conclusión verdadera de un juicio negativo, ¿verdad? Por lo tanto, de esos dos juicios, solo uno puede ser verdadero. O sea, dicho a partir de la ley de la contradicción, de estos dos juicios, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Y ya con esta forma lógica, ¿verdad? Es aconsejable no solo analizar la forma lógica, sino también analizar el pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Aquí en esta lámina tenemos, en este cuadro, ¿verdad? Acá tenemos, estos son pensamientos de contenido concreto, ¿sí? Y acá tenemos las formas lógicas de esos pensamientos de contenido concreto, ¿verdad? Entonces, en el siguiente caso, ningún metal es líquido. Bueno, tenemos que su forma lógica es ningún S es P, ¿verdad? Y algunos metales son líquidos. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho acerca de esta forma lógica? Ningún S es P y algunos S son P. Resulta que algunos S son P, ¿verdad? O algún S es P, como sea, ¿verdad? Este juicio o esta forma lógica, ¿verdad? Es la negación de esta forma lógica, ¿verdad? Entonces, eso significa que en dos juicios que tienen esta forma lógica, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? El siguiente caso dice, si se somete, bueno, y vean ustedes que se me olvidaba algo, ¿verdad? Aquí, pues, la forma lógica, pues, nos indica que ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Pero si analizamos el pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Si analizamos el pensamiento de contenido concreto, ningún metal es líquido y algunos metales son líquidos, ¿verdad? Este juicio, ¿verdad? O sea, este pensamiento de contenido concreto está negando a este pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Por lo tanto, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? Entonces, analizando su forma lógica y analizando el pensamiento de contenido concreto, determinamos que ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez. El otro juego de juicios dice, si se somete el hierro al calor, su volumen aumenta. Entonces, su forma lógica es esta, ¿verdad? Si ese 1 es P sub 1, ese sub 2 es P sub 2, ¿verdad? Esa es la forma lógica, ¿sí? Pero aquí dice, ha sido sometido el hierro al calor, pero no ha aumentado su volumen, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en estos dos juicios, o sea, de estos dos juicios, o sea, estos dos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad?
porque en uno se afirma algo acerca del objeto del pensamiento. Aquí se afirma, el objeto del pensamiento es el hierro, ¿verdad? Y lo que se afirma es que si se somete al calor, su volumen aumenta, ¿verdad? Y aquí nuevamente tenemos el objeto del pensamiento, es el hierro, ¿verdad? Y entonces ahí se está negando. Se está diciendo que el hierro ha sido sometido al calor, pero no ha aumentado su volumen, ¿verdad? Por lo tanto, está negando, ¿sí? Entonces, en el primero se afirma algo acerca del objeto del pensamiento y en el segundo se niega lo mismo acerca de ese mismo objeto del pensamiento. Por lo tanto, ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez. Conclusión. Si dos juicios tienen determinadas formas lógicas y sabemos que un determinado carácter P se afirma y se niega acerca del mismo objeto del pensamiento, en el mismo sentido y en relación con un mismo tiempo, no pueden ser a la vez verdaderos cualquiera que sea su contenido concreto. Bueno, está claro hasta digamos, la ley de la contradicción. ¿Tenemos claro ahí? ¿O hay alguna duda? Hasta el momento todo claro por mi parte, Lic. Gracias. Todo claro. Igual todo claro, licenciado. Adelante, Edna. Que sí le entendía a esto por lo menos. No te oigo. Muy bien, Cristian. Edna, ¿estabas hablando? Contéstame aquí en el chat, porfa. Ah, bueno. Vamos a ver a alguien más que hable. Ana Maldonado. Sí, Lick, todo claro. Brandon Mora, habla. ¿Select? ¿Me escucha? Bueno, parece que no está. Ah, bueno, ya me hablaron, entonces no les estoy escuchando. Voy a desconectar esta cosa otra vez. Entonces ahora la ley del tercero excluido. Una cuestión importante acerca de ambas leyes es que, como lo veremos en las siguientes diapositivas, la ley de la contradicción y no contradicción y la ley del tercero excluido vienen a ser la base fundamental de la negación, o sea, la base fundamental de la ley de la negación de la dialéctica. De ahí que de la dialéctica materialista o de la lógica dialéctica también, ¿verdad? De ahí que entonces podamos observar digamos, en las leyes de la lógica formal y la lógica dialéctica una complementariedad, ¿verdad? Por eso decíamos anteriormente que la lógica formal como disciplina científica tiene una limitante o es limitada, ¿verdad? Mientras que la lógica dialéctica pues no tiene limitación, ¿verdad? La lógica dialéctica, digamos, tiene un carácter totalmente universal, ¿verdad? Digamos, la limitación de la lógica formal radica en precisamente el hecho de que analiza el pensamiento solamente desde el punto de vista de su estructura o forma lógica, ¿verdad? Y la lógica dialéctica estudia el pensamiento en su relación con la realidad objetiva, ¿verdad? Por eso precisamente es que la lógica dialéctica es completa, ¿verdad? En tanto que la lógica formal es limitada, ¿verdad? Entonces les decía,
ahí precisamente podemos ver con la ley de la contradicción y la ley del tercero excluido, que son la base de la ley de la negación, ¿verdad? Entonces, esta ley nos dice que de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos juicios que se niegan. Este hombre es profesor de lógica y este hombre no es profesor de lógica. Le vamos a poner un tamaño menor a esta frase para que, digamos, quepa de una sola vez. Ahí está. ¿Verdad? Este hombre es profesor de lógica y este hombre no es profesor de lógica. Se niegan, ¿verdad? Este hombre es profesor de lógica, niega a este hombre no es profesor de lógica, ¿verdad? Y este hombre no es profesor de lógica, niega a este hombre es profesor de lógica, ¿verdad? Entonces la forma lógica de esos juicios es, en el primer caso, este S es P, y en el segundo caso, este S no es P, ¿verdad? Entonces resulta que de estos dos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Por ejemplo, si nos referimos al día de hoy, 1 de agosto de 2023, entonces el juicio verdadero será, este hombre es profesor de lógica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dentro de 15 años, decir, este hombre es profesor de lógica y este hombre no es profesor de lógica, necesariamente uno de los dos será verdadero, pero en ese momento seguramente será verdadero, este hombre no es profesor de lógica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se refieren a una misma época, por ejemplo, a un mismo momento histórico, si se refiere a un mismo momento histórico, de ambos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, digamos así a grandes rasgos, ¿verdad? La diferencia entre la ley de la contradicción y la ley del tercero excluido es que en el caso de la ley de contradicción, en dos juicios en uno se afirma algo del objeto del pensamiento y en el otro se niega lo mismo del objeto del pensamiento, ambos no pueden ser verdaderos a la vez. Y en el otro, en el tercero excluido, uno necesariamente es verdadero, el otro es falso, ¿verdad? El otro es falso. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, que dos juicios no necesariamente pueden ser verdaderos, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más a continuación. Entonces acá tenemos nuevamente el enunciado de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Todos los pintores fueron arquitectos, ¿verdad? Todos los pintores fueron arquitectos. Esto es verdadero, ¿sí? Esto es, digamos, y es afirmativo, ¿verdad? Eso es lo que les quiero decir. Es afirmativo, ¿verdad? Porque dice todos, es un cuantificador universal afirmativo, ¿verdad? Y aquí la palabra fueron, ¿verdad? Es un tiempo del verbo ser, ¿verdad? Entonces todos los pintores fueron arquitectos, tiene la forma lógica, ¿verdad? Todo ese es P, ¿sí? Todo ese es P. Y el juicio, algunos pintores algunos pintores no fueron arquitectos, entonces tiene la forma lógica, algunos S no son P, ¿verdad? Entonces, en uno, digamos, estos juicios, ¿verdad?
a la luz de la ley del tercero excluido, estos juicios se contradicen, ¿verdad? Entonces, en dos juicios que se contradicen, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Uno necesariamente es verdadero. Aquí nuevamente tenemos el enunciado. Dice, ningún planeta tiene atmósfera y algunos planetas tienen atmósfera, ¿verdad? Entonces, aquí observamos que, digamos, tenemos dos juicios que se contradicen, ¿sí? Dos juicios que se contradicen. Y por lo tanto, de estos dos juicios que se contradicen, uno es necesariamente verdadero, ¿sí? Uno es necesariamente verdadero. Entonces, por ejemplo, tenemos otro ejemplo acá, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo acá que dice, si un número es divisible por 10, también lo es por 5. Bueno, esto es verdadero, ¿verdad? Si no un número es divisible, bueno, esto digamos aquí es afirmativo, pues, ¿verdad? Aquí es afirmativo, ¿sí? Aquí se está afirmando algo. Y aquí se está negando algo, ¿verdad? Pero en el primer caso que se afirma y en el otro que se niega, ¿verdad? Ambos se niegan a sí mismos, ¿verdad? El primer juicio, digamos, si un número es divisible por 10, también lo es por 5, niega a un número es divisible por 10, pero no lo es por 5, ¿verdad? Y a su vez, el juicio, un número es divisible por 10, pero no lo es por 5, niega a un número es divisible por 10 y también lo es por 5, ¿verdad? O sea, estos dos juicios se niegan, ¿verdad? Así como dice acá en el enunciado, dos juicios que se niegan. Aquí tenemos dos juicios que se niegan, ¿verdad? Entonces, de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Entonces, aquí pues está la forma lógica, ¿verdad? Y aquí, digamos, en este caso, podemos obtener el resultado solamente al analizar la forma lógica, ¿verdad? Porque aquí, en este caso, tenemos que la forma lógica nos habla de que si ese 1 es P sub 1, ese sub 2 es P sub 2, ¿verdad? Entonces, está afirmando algo. Y por lo tanto está negando a lo que dice el segundo juicio, ¿verdad? Y el segundo juicio que dice, si ese 1 o si ese sub 1 es P sub 1, ese sub 2 no es P sub 2, ¿verdad? Entonces, este juicio está negando, ¿verdad? Está negando lo que afirma el primero y por lo tanto está negando al primero, ¿verdad? Entonces, de estos dos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? En relación con cualquier juicio compuesto, es posible, solo dame un segundo. Denme un segundo, por favor.
Gracias por la espera. Entonces, les decía que, bueno, en relación con cualquier juicio compuesto, es posible formar otro que lo niegue. Y uno de ellos habrá de ser necesariamente verdadero. O sea que eso significa que, digamos, si ustedes tienen un juicio compuesto, ¿verdad? Un juicio compuesto es este, ¿verdad? Este es un juicio compuesto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden elaborar otro juicio compuesto que lo niegue, ¿sí? Eso es lo que dice acá. En relación con cualquier juicio compuesto es posible formar otro que lo niegue, y uno de ellos habrá de ser necesariamente verdadero, ¿sí? Entonces, si cada uno de dos juicios tiene formas lógicas determinadas, uno de ellos será necesariamente verdadero, cualquiera que sea su contenido. O sea, eso significa que para determinar, por ejemplo, digamos, para determinar si un juicio, ¿verdad? Si dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero y por lo tanto, para determinar si en ese caso, digamos, aplica la ley del tercero excluido, entonces dice que uno de ellos será necesariamente verdadero cualquiera que sea su contenido. Voy a repetir esa parte. Si cada uno de si cada uno de dos juicios tiene formas lógicas determinadas, uno de ellos será necesariamente verdadero. Lo que les quería decir es que hay que analizar la forma, ¿verdad? Hay que analizar la forma lógica. Porque, por ejemplo, de un juicio universal afirmativo, no se puede obtener una conclusión universal negativa, ¿verdad? Por ejemplo, de todo S es P, no se puede obtener ningún S es P, ¿verdad? Por lo tanto, de estos dos que se niegan, uno de ellos necesariamente será verdadero, ¿sí? Eso es lo que digamos, se interpreta de ese segundo párrafo, ¿verdad? Si cada uno de dos juicios tiene formas lógicas determinadas, y por ejemplo la forma lógica de un juicio universal afirmativo y un juicio universal negativo es todo S es P y ningún S es P, ¿verdad? Entonces, esas formas lógicas que se niegan, ¿verdad? De esas dos formas lógicas, digamos, una de ellas es verdadera, ¿verdad? O sea, un juicio que tenga esas formas, de esos dos juicios, uno necesariamente será verdadero, ¿sí? Cualquiera que sea su contenido concreto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden formular cualquier pensamiento de contenido concreto utilizando esas dos formas. Todo S es P y luego en el segundo juicio negar lo mismo. Por ejemplo, todos los políticos son mentirosos, ¿verdad? Ahí ese juicio, ¿verdad? O ese pensamiento de contenido concreto tiene la forma lógica todo S es P, ¿verdad? Y ahora elaboramos un juicio que niegue a ese, ¿verdad? El juicio que niega a ese diría, ningún político es mentiroso, ¿verdad? O sea que la forma lógica de ese juicio es ningún S es P, ¿verdad? Por lo tanto, de esos dos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? En la ley de la contradicción dice de dos juicios en que se afirma algo del objeto del pensamiento y en el otro se niega lo mismo, no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad?
Ahora, en el caso de la ley del tercero excluido, en dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, se da por supuesto que uno de los juicios niega al otro referido a un determinado lugar y tiempo. Veamos las formas lógicas de esta ley del tercero excluido. Este hombre es profesor de lógica, ¿verdad? En este caso, este juicio, ¿verdad? Este juicio está negando, ¿verdad? O sea, está negando a este otro, ¿verdad? Porque la ley del tercero excluido dice, de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? Y aquí tenemos que este hombre es profesor de lógica y este hombre no es profesor de lógica, se niegan uno al otro, ¿verdad? Entonces la ley del tercero excluido dice que de ambos juicios uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? Claro que digamos, referido a un determinado lugar y tiempo, ¿sí? Por ejemplo, acá se niega, digamos, en el caso de su servidor y Rodolfo, ¿verdad? Ustedes pueden decir, estos hombres son profesores de lógica y estos hombres no son profesores de lógica, ¿verdad? Referido al día de hoy, 1 de agosto de 2023, ¿verdad? Esos dos juicios que se niegan, de estos, uno necesariamente es verdadero. Y obviamente será aquel que dice, estos hombres son profesores de lógica, ¿verdad? Ahora, dentro de 10 años o dentro de 15 años, si, por ejemplo, ustedes encuentran a Rodolfo por ahí y me encuentran a mí por allá, ¿verdad? Podrán decir, estos hombres son profesores de lógica y estos hombres no son profesores de lógica. En ese caso, tendremos que otra vez ambos juicios se niegan, ¿verdad? Pero uno de ellos necesariamente será verdadero. Y en ese caso será verdadero aquel juicio que se refiere al lugar y al tiempo determinado, ¿verdad? De aquí a 15 años, qué sé yo, aquí en Guatemala o en México o en Europa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejemplo dice, todos los pintores fueron arquitectos, ¿verdad? Entonces, resulta que este juicio tiene la forma lógica, ¿verdad? Tiene la forma lógica, todos los S son P, ¿verdad? Todos los pintores fueron arquitectos. Y algunos pintores no fueron arquitectos, ¿verdad? Aquí, digamos, en primer lugar, en el primer juicio tenemos el cuantificador todos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver tanto en el juicio como en la forma lógica, ¿verdad? Todos, aquí dice todos. Y aquí también dice todos, ¿verdad? Aquí también dice todos, ¿sí? Entonces eso es universal afirmativo, ¿sí? En el segundo caso, ¿verdad? El juicio dice algunos, ¿verdad? Ese es un cuantificador particular, ¿verdad? Pero es el particular, digamos, ese caso, en este caso, digamos, el cuantificador por sí solo es, digamos, en este caso, pues no indicaría exactamente si es afirmativo o no, ¿verdad? Solamente en este caso podemos ver la cantidad, se refiere a unos cuantos, ¿sí? Entonces, pero este juicio es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que el juicio de arriba, este juicio es afirmativo y este juicio es negativo, ¿verdad? Entonces, digamos, se niegan uno al otro, ¿sí?
Entonces, de estos dos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Todos los S son P, o algunos S no son P, ¿verdad? Necesariamente uno es verdadero. Ningún planeta tiene atmósfera. Entonces aquí observamos en primer lugar el cuantificador, ¿verdad? Tenemos un cuantificador universal negativo, ¿sí? El cuantificador universal negativo niega, ¿verdad? Niega acerca de la totalidad de los elementos de la clase a que se refiere ese pensamiento, ¿sí? Entonces, ningún planeta tiene atmósfera, ningún S es P, y algunos planetas tienen atmósfera, ¿sí? Entonces acá observamos nuevamente que, tenemos un juicio afirmativo y uno negativo, ¿verdad? Y por lo tanto, se niega uno al otro, ¿verdad? Pero entonces, de estos juicios, uno necesariamente es verdadero, ¿sí? Uno necesariamente es verdadero. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el verdadero? El de algunos planetas tienen atmósfera. ¿Por qué? Ese es verdadero. ¿Por qué, Ana? Sí, Ana, es verdadero, pero ¿por qué? Porque conocemos la Tierra. Bueno, porque la Tierra tiene atmósfera, ¿verdad? Y la Tierra es un planeta, ¿sí? Por eso, digamos, de esos dos juicios, ningún planeta tiene atmósfera y algunos planetas tienen atmósfera, de esos dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? Y pues el caso es de que es el segundo, ¿verdad? Algunos planetas tienen atmósfera porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que el cuantificador algunos se refiere a aunque sea uno, ¿verdad? Por lo menos uno, ¿verdad? Y la Tierra es por lo menos un planeta, ¿verdad? Entonces por eso es el verdadero, ¿verdad? Entonces, como dice la ley del tercero excluido, de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, ¿verdad? Y en este caso tenemos nuevamente este juicio. Si un número es divisible por 10, también lo es por 5. Aquí tenemos un juicio compuesto, ¿verdad? Tenemos un juicio compuesto. Si S1 es P1, S sub 2 es P sub 2, ¿verdad? Y aquí tenemos otro juicio compuesto. Un número es divisible por 10, pero no lo es por 5, ¿verdad? Entonces observamos, ¿por qué es compuesto? Porque observamos que aparecen, digamos, dos veces el sujeto y dos veces el predicado, ¿verdad? No necesariamente, digamos, aparece, ¿verdad? Pero en la forma lógica sí, ¿verdad? Aquí el S1, ¿verdad? S1 es este, ¿verdad? Número, ¿verdad? Número es S sub 1. Pues este es la cópula, ¿verdad? Divisible por 10, ¿verdad? Es P sub 1, ¿verdad? Pero no. Entonces, pero aquí dice pero no, ¿verdad? O sea, se refiere, pero dice pero no, ¿verdad? Se refiere a este mismo número, ¿verdad? Por eso
aparece acá S sub 2, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad? O sea, aquí el tiempo del verbo ser se toma de forma negativa, ¿verdad? Pero no es por 5, ¿verdad? Entonces, por 5 es P sub 2, ¿sí? Entonces, dice en el recuadro inferior, dice, si cada uno de estos juicios tiene formas lógicas determinadas, uno de ellos será necesariamente verdadero, cualquiera que sea su contenido concreto, ¿verdad? O sea que en algunos juicios, digamos, por ejemplo, los que tienen ahí, ¿verdad? Si tienen determinadas formas, ¿verdad? Donde en uno se niega, en uno se afirma y en el otro se niega, entonces no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, uno necesariamente es verdadero, mejor dicho, ¿verdad? Uno necesariamente es verdadero. Cualquiera que sea su contenido. Se da por supuesto que uno de los juicios niega al juicio dado. Bueno, si lo vemos de arriba para abajo, el primer juicio de los 4 juegos, ¿verdad? El primer juicio de los 4 juegos, este es el juicio dado. Este es el juicio dado. Este es el juicio dado. Y este es el juicio dado. Y este juicio es su negación. Este juicio es negación de este segundo, ¿verdad? Este juicio es negación de este tercero, ¿verdad? Y este juicio es negación de este otro, ¿verdad? Por lo tanto, en los 4 casos, ambos juicios se niegan. Y, según la ley del tercero excluido, uno de ellos es necesariamente verdadero, ¿sí? Subordinación a las leyes de contradicción y del tercero excluido. Existen juicios que se subordinan a la ley de contradicción, pero no a la ley del tercero excluido. Todos los juicios subordinados a la ley, ojo con esto, ¿verdad? Existen juicios que se subordinan a la ley de contradicción, o sea que existe la ley de contradicción y en ese caso, en esos juicios que están subordinados a la ley de la contradicción, en uno se afirma algo y en el otro se niega lo mismo del objeto del pensamiento, no pueden ser verdaderos a la vez, pero sí pueden ser verdaderos, pero no a la vez, ¿verdad? Ese es el caso de la ley de contradicción. Ambos no pueden ser verdaderos a la vez. Mientras que en el caso de los juicios que están sometidos, ¿verdad? O subordinados a la ley del tercero excluido, de ambos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero, el otro es falso, ¿verdad? Por eso dice acá, todos los juicios subordinados a la ley del tercero excluido también están subordinados a la ley de la contradicción, ¿verdad? Los juicios que tienen las formas lógicas, ningún S es P y todos los S son P, están sujetos a la ley de la contradicción. No pueden ser verdaderos al mismo tiempo, pero no lo están a la ley del tercero excluido. No es necesario que uno de ellos sea verdadero, o sea, pueden ser falsos, ¿verdad? Pueden ser falsos. Aquí tenemos las formas lógicas, digamos, en este cuadro, digamos, tenemos una comparación, ¿verdad? Entonces observamos que de acuerdo a lo que vimos en las láminas anteriores, aquellos juicios que tienen la forma lógica, este S es P y este S no es P, están subordinados a la ley de la contradicción.
pero también están subordinados a la ley del tercero excluido, ¿verdad? Aquellos juicios que tienen la forma lógica, ningún S es P y todos los S son P, están subordinados a la ley de la contradicción, pero no están subordinados a la ley del tercero excluido. ¿Qué significa eso? Significa que, de acuerdo a la ley de la contradicción, de ambos juicios, ¿verdad? En uno que se afirma algo y en el otro que se niega, ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Pero no están subordinados a la ley del tercero excluido porque no necesariamente pueden ser verdaderos, ¿sí? O sea, pueden ser falsos. Entonces, los juicios que tienen la forma lógica, todos los S son P y algunos S no son P, están subordinados a la ley de la contradicción y también están subordinados a la ley del tercero excluido. Ningún S es P y algunos S son P, están subordinados a la ley de la contradicción y lo están igualmente a la ley del tercero excluido. Y aquellos juicios compuestos que tienen la forma lógica, si S sub 1 es P sub 1 y S sub 2 es P sub 2, S sub 1 es P sub 1, pero S sub 2 no es P sub 2. Están subordinados a la ley de la contradicción y están subordinados igualmente a la ley del tercero excluido, ¿verdad? Para determinar cuál es la ley que se le aplica a cada juicio, deben ustedes analizar en primer lugar la forma lógica que tiene ese juicio y luego analizar si hace falta el contenido concreto del pensamiento, ¿verdad? O sea, el contenido concreto del juicio. Hay juicios que se subordinan a la ley de la contradicción, pero no a la ley del tercero excluido. Ningún S es P y todos los S son P, ¿verdad? No es necesario que uno de ellos sea verdadero. Ambos pueden ser falsos. Por ejemplo, todos los planetas tienen satélites y ningún planeta tiene satélite. Por ejemplo, este juicio, ¿verdad? Este juicio, digamos, no es necesario que sea verdadero, ¿sí? Por ejemplo, todos los planetas tienen satélites, me parece que hay algunos que no tienen, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese juicio es falso, ¿verdad? Ningún planeta tiene satélite. Ese juicio, a primera vista, nosotros podemos determinar que es falso, ¿verdad? Que es falso. Eso significa entonces que no se le aplica la ley del tercero excluido, porque la ley del tercero excluido dice que de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero. Y en este caso tenemos que los dos juicios son falsos, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista de la ley de la contradicción, la simple fórmula que dice ningún S es P y todos los S son P, no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? La ley del tercero excluido y la ley de la contradicción son la base de la negación, lo que les explicaba hace unos momentos, ¿verdad? La ley digamos, cuando se habla de la negación, se refiere a la negación dialéctica, ¿verdad? Y cuando se refiere a la negación dialéctica, pues entonces estamos hablando de la ley de la negación, ¿verdad? Entonces eso ahí precisamente se puede observar la vinculación que existe entre la lógica formal y la lógica dialéctica, ¿verdad? Toda vez que la ley de la contradicción y la ley del tercero excluido
funcionan de manera complementaria digamos, para la ley de la negación, ¿verdad? Entonces, debemos entender por negación una operación gracias a la cual, cambiando de determinada manera, tan solo la forma de un juicio verdadero, se obtiene uno falso. Cambiar la forma de un juicio verdadero es, por ejemplo, la forma de un juicio verdadero es todo S es P, ¿verdad? Si cambiamos la forma de ese juicio verdadero, todo S es P, a ningún S es P, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos uno falso, ¿verdad? Se obtiene, dice ahí, tan solo cambiar la forma de un juicio verdadero se obtiene uno falso, ¿sí? De todo S es P, cambiamos su forma a ningún S es P, entonces obtenemos un juicio falso, ¿sí? Al contrario, cambiando de determinada manera únicamente la forma de un juicio falso, se obtiene uno verdadero. Por ejemplo, era lo que les decía, ¿verdad? Era lo que les decía, solo que al revés, ¿verdad? Dice, cambiando de determinada manera únicamente la forma de un juicio falso, ¿verdad? Se obtiene un juicio verdadero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice, si el juicio verdadero tiene la forma todos los S son P, todos los políticos son mentirosos, su negación, o sea, el juicio falso, tendrá la forma algún S no es P. Algunos políticos no son mentirosos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, acá vemos el enunciado de la ley del tercero excluido, que dice, de dos juicios que se niegan entre sí, uno es necesariamente verdadero y el otro es falso, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la ley del tercero excluido es A o A. A o A significa, ¿es este? O es este, ¿verdad? Pero no pueden ser los dos, ¿sí? No pueden ser los dos. Uno es necesariamente verdadero, ¿sí? A es un juicio cualquiera, ¿verdad? Y A, su negación, lo vamos a cambiar acá, ¿verdad? Y A, su negación, ¿verdad? Esa ley declara que todo tiene que ser o no ser. Ahora, la ley de la razón suficiente esta fue descubierta por el filósofo alemán Wilhelm Friedrich Leibniz. Y dice, para considerar que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, miren jóvenes, fíjense que ahorita está lloviendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes no necesariamente me tienen que creer, ¿verdad? O sea, es más, no tienen por qué creerme, ¿verdad? Ustedes pueden salir a la puerta de su casa o a la ventana de su casa y verificar si en realidad está lloviendo o no está lloviendo, ¿verdad? Por eso dice ahí, para considerar que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada, ¿verdad? Y ahí precisamente es donde, digamos, se complementan las leyes de la dialéctica con las leyes las leyes de la lógica formal con las leyes de la lógica dialéctica, porque precisamente, como lo mencionamos en algún momento, la realidad objetiva, digamos, tiene una doble función, ¿verdad? Por decirlo así de una manera sencilla. En primer lugar, es fuente
inmediata del conocimiento. Y en segundo lugar, es criterio de verdad. ¿Qué significa eso? Significa que todo aquello que establecido en la ciencia debe ser demostrado en la realidad objetiva. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ciencias sociales como la lógica formal y la lógica dialéctica, pues obviamente todo lo que la lógica formal y la lógica dialéctica establezcan o afirmen o nieguen, ¿verdad? Deberá comprobarlo en la realidad objetiva, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento, digamos, objetivo de la ley de la razón suficiente. Que una proposición es completamente cierta, para considerarla completamente cierta, debe ser demostrada, ¿sí? O sea, han de conocerse suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. Por ejemplo, como ustedes saben que a mí me gusta hablar de política, ¿verdad? Entonces, digamos que a mí se me ocurre comentar, miren jóvenes, fíjense que esta clase hoy no vamos a hablar de lógica, hoy vamos a hablar de la situación socioeconómica de Guatemala, ¿verdad? Y fíjense ustedes que yo vengo a exponerles esto, ¿verdad? Por eso dice acá, supongamos que en el salón de clases el profesor explica qué, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, miren, les quiero comentar que en Guatemala se atraviesa una grave situación de pobreza por la mayoría de la población, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque existen altos índices de desempleo, ¿verdad? Gran parte de la población infantil padece de mortalidad y desnutrición crónica y aguda, ¿verdad? Y la mayoría de la población en edad digamos, en edad de aprendizaje, no tiene acceso a la educación. Por lo tanto, existe demasiada pobreza en Guatemala y una enorme desigualdad económico-social, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, bueno, fíjense que esto se debe a la dominación de la burguesía sobre la clase trabajadora, ¿verdad? Y se debe también a que el Estado burgués no invierte, digamos, no tiene inversión social o tiene una inversión social demasiado baja, ¿verdad? Y se debe también a que ese Estado burgués protege únicamente los intereses de la clase dominante porque sirve como instrumento de dominio de esta sobre la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa enorme desigualdad es la muestra más clara de la lucha de clases. Pero yo les planteo eso, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen derecho a dudar, ¿sí? Tienen derecho a pensar, bueno, pues yo no sé si lo que está diciendo el profesor es cierto, ¿verdad? Digamos, tienen derecho a dudar, por lo tanto, de la verdad de esos juicios que yo les he planteado, ¿verdad? Ahora, si yo se los demuestro con, digamos, imágenes, ¿verdad? De la actualidad, de estadísticas, ¿verdad? Entonces, si yo fundamento y con datos reales, ¿verdad? Y les explico y les demuestro cómo está la situación en Guatemala, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo lo logro demostrar, ¿verdad? Entonces es razón suficiente para que ustedes se convenzan, ¿verdad? Y si ustedes lo comprueban en la realidad, es razón suficiente para aceptar como válidos los juicios que yo les he planteado, ¿verdad? En tanto yo no lo demuestre, digamos, no es razón suficiente para que ustedes crean lo que yo les he dicho, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? No hay momento, claro. Todos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Kevin.
Disculpe, una duda. No sé, me surgió la duda, ¿qué pasaría si dentro de un juicio se encuentra la palabra, no sé, por ejemplo, quizás, o podría ser? Estaba viendo los enunciados que puso en la anterior tabla. Por ejemplo, este hombre podría ser profesor de lógica. Quiera que no es un juicio, pero no sé si eso entraría en otra ley o no sé si lo explicó al principio, pues no escuché porque venía manejando. No sé, mira. Bueno, mira vos, buena la pregunta. Lo que sucede es que, fíjate que los juicios, digamos así como la forma como los plantea ahí, digamos, te diría, es un juicio eh, típico, ¿sí? O una proposición típica, ¿sí? Lo que sucede es que lo que vos me estás preguntando es que si un juicio dijera, quizás si el profesor pudiera tal cosa, ¿verdad? Sería profesor de lógica, ¿verdad? Algo así. Quizás si el hombre pudiera desempeñarse, desarrollar los temas de lógica, sería profesor de lógica. Más o menos es lo que te capto. Es la forma del el planteamiento, pues, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros no expresamos el pensamiento tal y como lo analiza la lógica, ¿verdad? Nosotros hablamos, digamos, un lenguaje cotidiano, ¿verdad? Lo que se expone ahí es precisamente cómo la lógica ha estudiado, ¿verdad? Por eso es que ustedes, por ejemplo, probablemente ahí en las guías, ¿verdad? Ustedes van a tener algunos juicios o proposiciones que están planteadas de manera atípica, ¿sí? O sea, es decir, en lenguaje coloquial o cotidiano, como quieran llamarle, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen que hacer es analizar precisamente ese es el contenido, ¿verdad? O sea, el contenido concreto de esos planteamientos, ¿verdad? De esos pensamientos. Y convertirlos a su forma lógica, ¿verdad? Hacer un planteamiento, digamos, con una estructura lógica. ¿Sí? ¿Sí me explico, Kevin? Sí, por ejemplo, o sea, yo tal vez me refería más, por ejemplo, si lo hubiera usted en la universidad y nos recibiéramos clases con usted, yo podría decir, aquel hombre podría ser maestro de lógica. Ajá. Entonces, ese tipo de enunciado o juicio es lo que me surge duda de en qué tipo de ley entraría o si se tomaría en cuenta o no, ¿verdad? Mira, lo que te digo, ¿verdad? Que digamos, en ese caso, ahorita te doy la palabra, Héctor. En ese caso, lo que tendrías que hacer es convertir. Aquel hombre podría ser profesor de lógica. Tendrías que convertirlo a, digamos, a una forma típica, porque aquel hombre podría ser profesor de lógica, está explicado o está planteado o está expresado, ¿verdad? En una forma atípica, ¿verdad? O en lenguaje cotidiano, como podemos decirle, ¿verdad? Entonces lo que vos tenés que hacer es convertir a aquel hombre, podría ser profesor de lógica, en aquel hombre es profesor de lógica, ¿verdad? O sea, es cuestión de convertir los planteamientos o juicios, ¿verdad? Juicios o proposiciones atípicas a su forma típica, ¿sí? Ok, gracias, licenciado. Vaya pues. Héctor. Sí, licenciado. Mire, fíjese que yo solo le iba a mencionar, bueno, más que todo, así como hablando siempre la ley de las leyes, perdón, así como en los enunciados que aparecen en la guía.
así un ejemplo, o le voy a dictar uno y así más o menos para darme a explicar mejor. Aquí aparece el enunciado B. Dice, de acuerdo con las publicaciones del laboratorio del Instituto de Karolinska, Suiza, únicamente la semilla de la linaza es la que posee los ácidos esenciales balanceados a que ayudan a la prevención del cáncer de mama y colon. Por mi parte, yo logré entender que pertenece a la ley del tercero excluido. Una simple razón es porque solo se refiere a esa semilla y todas las demás semillas pues se excluyen. Es lo que yo entendí. No sé si estoy bien por esa parte o no. Mira, repetímelo, decime qué es lo que dice en digamos, en las instrucciones. Pues fíjese que aquí dice, lea y analice el contenido de los siguientes párrafos. Escriba en el espacio correspondiente el nombre de la ley lógico formal que se aplica en cada caso. Ahora léelo de nuevo. Dice, de acuerdo con las publicaciones del laboratorio del Instituto de Karolinska, Suiza, únicamente la semilla de la linaza es la que posee los ácidos esenciales balanceados que ayudan a la prevención del cáncer de mama y colon. Entonces, por lo tanto, yo lo entiendo, es como les repetía, que lo entiendo que formaría parte del tercero excluido porque solo se refiere a la semilla de la linaza y todas las demás semillas se excluyen de ella. Fíjate que no. Fíjate que en ese caso sería la ley de la razón suficiente, porque te está diciendo que de acuerdo a los análisis, repetime esa parte, de acuerdo a... Sería de acuerdo con las publicaciones del laboratorio del instituto. Ajá. Del instituto de Karolinska, Suiza. Entonces ahí dice únicamente la semilla de la linaza es la que posee. Sí, mira, no es la ley del tercero excluido porque ahí no hay otro juicio, ¿verdad? Ahí solamente tenés un planteamiento que está afirmando, ¿verdad? Que de acuerdo a la investigación del instituto tal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es la semilla de linaza, es la única ¿cómo se llama? Que cura el cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, bueno, Ana dice que ella puso la ley de la identidad y entonces ahí sí habría que analizarlo, ¿verdad? Aquí no tengo la guía, pero habría que ver porque dice la semilla de la linaza es la única que cura el cáncer de colon y de mama, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que dice Ana, la semilla de linaza es A, ¿verdad? Y ¿verdad? Es la única que cura el cáncer de colon y de mama, ¿verdad? Entonces, la semilla que cura el cáncer de colon y de mama es la linaza, ¿verdad? Y Ana tiene razón, ¿verdad? Yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la razón suficiente, pero para eso debería decir que las investigaciones del instituto tal, ¿verdad? Se han basado en experimentos y han descubierto y han comprobado, ¿verdad? Entonces, ahí sí se aplicaría la ley de la razón suficiente. Pero como dice que de acuerdo a las investigaciones del instituto tal y tal, ¿verdad? De Suiza, la linaza es la única semilla que cura el cáncer de colon y de mama, ¿verdad? Entonces ahí dice, la linaza es la única semilla, ¿verdad? Que cura el cáncer de colon y mama. Entonces ahí es A. Entonces Ana Maldonado tiene la razón, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, miren ustedes, fíjense que se nos fue el tiempo, pero resulta que antes de irnos a cenar,
yo quiero compartir con ustedes nuevamente una melodía, ¿verdad? Y les pido unos minutitos, unos 2, 3 minutos, ¿verdad? Para que podamos escucharla, ¿verdad? Y que eso pues nos sirva nuevamente para aclarar nuestro pensamiento y que pues podamos aplicar un pensamiento lógico, ¿verdad? Casas de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Bueno, espero que les haya gustado la canción. Y bueno, no habiendo más que hacer constar, damos por concluida la clase de hoy. Les deseo buen provecho y feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Muy bien, Nick. Feliz noche. Gusto en saludarle. Gracias, gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Feliz noche, Lick. Nos vemos el día jueves. Feliz noche, Rodolfo. Buen provecho. Nos vemos el Igualmente, jueves. Lick, buen provecho.